amigas y amigos de Contragolpe. Ayer, la última vez que nos vimos, estuvieron en este estudio Judith Valencia, Luis Bilbao vía Skype y la documentalista Lilian Blaser, y hablábamos sobre el tema geopolítico, la estrategia geopolítica que se juega dentro de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños que está próxima a nacer aquí en la cuna de Bolívar, pero ya en la noche de hoy vamos a hablar sobre los aspectos económicos que se juegan dentro de esta cumbre que se va a celebrar aquí en nuestro país y que va a regir de ahora en adelante los destinos desde el punto de vista de este mecanismo de integración regional de 33 países. ¿Podremos suplantar a la OEA en algún momento? Ya los invitados de noche daban su opinión. Hoy tenemos aquí como invitados a Nora Castañeda, economista y también directora, presidenta del Banco de la Mujer, y a Germán Campos, analista político y también director de una famosa consultora. ¿Cómo sigue esa consultora? Consultores 30 bien. ¿Todo bien? Bueno, sí. Me alegro. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a Dios. Bueno, justamente un mecanismo de integración regional en el cual convergen economías y modelos políticos distintos. ¿Pueden de alguna forma trabajar en conjunto a pesar de esas diferencias, profesora? Pueden, evidentemente lo pueden hacer y está planteado en esos términos, lograr la unidad en la diversidad. Yo oí anoche a un filósofo en esto de la inauguración del encuentro de filosofía, estaba el vicepresidente de Bolivia, García Linneros, y García Linneros hablaba precisamente de cómo la sociedad evoluciona, se desarrolla, avanza, retrocede sobre la base de contradicciones. Contradicciones que uno puede pretender resolver, y él decía, y no se pueden resolver, sino que hay que cabalgar sobre ellas. Y hay que saber, en el caso de los revolucionarios y las revolucionarias, hay que saber de qué manera se cabalga, siendo que tú estás al servicio del mundo del trabajo y no del mundo del capital. Y sin embargo, el capital va a estar presente. En este caso de este proceso de unión, que es mucho más que integración, no es solo integración económica, sino se trata de lograr una cierta unidad entre nuestras naciones, siguiendo los planteamientos de Bolívar por allá por 1826, ¿verdad? 26, sí, cuando Bolívar hablaba de la posibilidad de la confluencia de naciones. No es que se hace una sola nación, sino que hay naciones diversas, con diferentes problemas, incluso con diversas posiciones, revolucionarios, menos revolucionarios, progresistas, pero que en todo caso todos se ponen de acuerdo en algo que es vital, la necesidad de la unidad latinoamericana y caribeña. Y esa unidad, repito, se puede dar sobre la base de que van a existir contradicciones y que vamos a tener que saberlas manejar todos y todas. Profesor. No, coincido plenamente con lo que dice la profesora Castañeda. Y además, no solamente la unidad de la diversidad, Nora, sino que en efecto, cuando uno revisa América Latina y el Caribe, encontrará gobiernos de claro sentido progresista, gobiernos que están construyendo un modelo socialista, como el caso venezolano, pero también encuentras matices dentro de ellos, es decir, porque responden a realidades en cada uno de sus países distintas. Hay matices entre Bolivia, el proceso boliviano, el proceso ecuatoriano, es distinto en Argentina, es distinto en Brasil. Hay gobiernos más conservadores, porque eso no lo podemos ocultar. En el caso, por ejemplo, de Colombia, es un gobierno que tiene una visión, una cosmovisión distinta o más distante de lo que la tiene el proceso bolivariano o lo que la pueden tener los bolivianos. Ahora, lo esencial, lo básico, es ese espacio, es construir un espacio y superar, como correctamente tú decías, hay que cabalgar sobre esas contradicciones, porque el hecho de construir este espacio no significa que las vamos a eliminar, ni mucho menos, ni se trata tampoco de eso. Se trata de construir un espacio que convierta a esta región en un polo, en este diseño de un mundo en el que estamos muchos intentando avanzar, un mundo multipolar y donde además América Latina y el Caribe tiene tradición histórica. Incluso el Congreso del 26, el Congreso anfictiónico, cuando uno revisa el origen de la palabra, es hacerlo entre todos y además los pueblos, que ese fue el origen de la palabra, ¿no? en Grecia. Ahora, uno de los temas o ejes de acción de la CELAC
en los cuales todos confluyen es en la necesidad de erradicar la pobreza. ¿Cómo se erradica la pobreza con modelos antagónicos como los que se promueve, por ejemplo, en México, en Perú? Bueno, no sabemos ahorita cómo va a actuar el nuevo gobierno peruano, pero por lo menos en Colombia, y en los modelos que se están llevando a cabo desde los modelos, por ejemplo, de los países del ALBA. Bueno, mira, yo creo que la pobreza es una apariencia, es la manifestación de algo más profundo. Y ese algo más profundo es la distribución de la riqueza creada por el trabajo. Es decir, lo que está en el fondo de la pobreza es que la riqueza creada por el trabajo está muy mal distribuida, inequitativamente distribuida. ¿Cómo se resuelve la pobreza? Yo creo que es problemático. Habrá unos y unas que se han planteado pobreza cero. Yo creo en Lula cuando planteó para Brasil pobreza cero. Creo al presidente Chávez cuando plantea hacia el 2021. Misión Cristo, pobreza cero. Misión Cristo hacia el 2021. Creo en Correa cuando también se plantea la eliminación de la pobreza. Creo en Evo Morales cuando se plantea la eliminación de la pobreza. Creo que hay otros jefes de Estado y de gobierno que a lo mejor se plantean hasta paliar la pobreza, pero no eliminarla. Es más, se plantean políticas económicas y políticas sociales que van dirigidas a esto de paliar la pobreza en el entendido de que no veamos lo que hay en la esencia, que es la distribución de la riqueza. Y eso lo muestra, por ejemplo, el movimiento estudiantil chileno. Ahora, sin embargo, el solo hecho de que se planteen por lo menos paliar la pobreza y que estén dispuestos a caminar juntos en ese camino, ellos de paliar la pobreza, nosotros de eliminarla. Nosotros, por ejemplo, tenemos un Banco de Desarrollo de la Mujer de cual yo soy presidenta. Nosotros no hemos pretendido nunca paliar la pobreza, no hemos pretendido nunca que las mujeres administren la pobreza, sino que la superen. Pero yo sé de que la mayoría de los bancos de desarrollo de la mujer que existen en el mundo, lo que quieren es que las mujeres administren la pobreza. Entonces fíjate que sobre esa palabra pobreza hay muchas cosas que decir, pero el asunto es hasta dónde vamos. Bueno, pongámonos de acuerdo, por lo menos que todos y todas estamos dispuestos a trabajar por lo menos en las manifestaciones. Otros y otras iremos hasta lo más profundo, hasta las causas de las causas. Bueno, es que Nora ha colocado el debate, a mi juicio, en uno de los verdaderos centros, porque me parece muy importante que el objetivo estratégico de la CELAL, uno de ellos sea, bueno, vamos a erradicar la pobreza. Ahora, correctamente, tú la pobreza solo la erradicas si tú vas al fondo de lo que significa y por qué se genera pobreza en las sociedades. Y es la clase, el debate, el histórico debate entre cómo remuneras el esfuerzo del trabajo y cómo remuneras el capital. Ahí donde está el kit del tema, ¿no? Ahora, importante es que gobiernos de distintos signos, como correctamente tú dices, se pongan de acuerdo en 3 o 4 puntos, yo creo, fundamentales en una agenda inicial. Y lo más importante, y yo creo que el desarrollo de la CELAL, lo que va a terminar produciendo con el correr de los años, será que ese debate se dé en términos de fondo. Y ese debate se va a ir dando, porque como correctamente dice Correa, no estamos en un cambio de tiempos, ¿no? Estamos en un cambio de época. Y qué mejor manifestación de que estamos en un cambio de época. Cuando te escuchaba, yo recordaba los discursos dominantes en los 80 y los 90 de los modelos neoliberales, que con relación al tema de la pobreza, el gran argumento era, vamos a hacer crecer la economía se va a derramar, y entonces de ese derrame de la economía, eso llegará a todos los sectores. Algo le llegará a los pobres. Pero eso era seguir manteniendo el mismo modelo. Bueno, y ese es un debate que el mundo ha abordado desde hace ya muchos años y que hoy está muy presente. Que la economía crece, no importa si le llega esa distribución a las personas que están en los estratos más bajos, ¿no? Y lo más fundamental, Erika, ese planteamiento, como dice Nora, en el fondo pretende mantener exactamente el mismo esquema, mantener el status quo. Lo que está pasando hoy en el mundo y en esta región de América Latina con más fuerza es que estamos intentando construir un modelo de desarrollo que precisamente ataque ese problema estructural de fondo y podamos caminar hacia una sociedad cada vez más igualitaria, cada vez con menos inequidades. Y eso significa resolver el problema de fondo. Y el problema de fondo es cómo se distribuye y cómo se reparte la riqueza que generan las sociedades, fundamentalmente por el valor agregado del trabajo. Ese es el debate. Sí, y eso supone algo que tú dijiste hace un momentico,
establecer la diferencia entre crecimiento y desarrollo. Una cosa es que una economía crezca, por ejemplo, crezca porque creció el sistema financiero. Bueno, creció el sistema financiero. Eso lo que puede significar es que ellos ahora tienen más dinero. Lo importante es que ellos ganaron mucho. Claro. Eso, lo importante no es eso, lo importante es que ese crecimiento se convierta en una cada vez mejor distribución de la riqueza. Que se mide con el coeficiente de Gini, que siempre se mide entre otros con el coeficiente de Gini, pero que se mide también con políticas. Una política dirigida a que los recursos, los excedentes obtenidos por concepto del incremento de los precios del petróleo se distribuyan de manera tal que estén dirigidos a Misión Robinson, las misiones de barrio adentro, de salud, de recreación, de cultura. Todas esas misiones te dicen que la riqueza creada se está distribuyendo de manera tal que le está llegando a los venezolanos una parte importante de eso que está allí. Ahora, hay en otros países que no, que crece la economía, pero la pobreza también crece. Si crece la economía y crece la pobreza, es porque la distribución es cada vez más inequitativa. Ahora, en estos momentos esta cumbre se está, digamos, conformando, o más bien el nacimiento de la comunidad económica de estados latinoamericanos y caribeños se está creando justo cuando está en estos momentos la sombra de la recesión en países europeos como Italia, Grecia, incluso, bueno, se habla de la decadencia del capitalismo más que de crisis. Lo decían hoy en el programa Misión Conciencia que transmite el canal clásico de Radio Nacional. Allí se decían, bueno, que ya no es ni siquiera una crisis del capital, sino la decadencia del capitalismo y que no va a tener forma de resucitar. Ahora, ¿pueden los pueblos de nuestra América constituirse como un bloque alterno, tal como lo es en estos momentos Brasil dentro del BRICS, Venezuela siendo el mayor productor de petróleo, Bolivia siendo uno de los mayores exportadores de gas del continente? Yo creo que sí, precisamente, fíjate, en Europa es muy evidente la crisis estructural de ese modelo de desarrollo. Las economías europeas crecieron muchísimo durante todos estos años. Sin embargo, todas las manifestaciones que tú ves hoy de muchísimos ciudadanos, los indignados, por ejemplo, en España, lo que te están expresando con mucha claridad es que ese crecimiento no ha logrado traducirse o no se fue traduciendo en un cambio en las condiciones estructurales de una parte importante de la sociedad. Por ejemplo, en España, hoy en día, una de las grandes críticas que hace mucha gente que está estudiando el tema es que el sector financiero tiene muchísimo más poder hoy que cualquier política pública de los estados en Europa. Y eso es producto de este modo de acumulación sobre la base del cual se ha construido este modo de desarrollo que llamamos capitalismo. El debate sobre si estamos frente a una crisis estructural o una crisis terminal, yo creo que es un debate que está abierto. Yo creo que estamos frente a una crisis terminal. Ahora, eso no quiere decir que dentro de una semana o dentro de 2 años, y además los modos civilizatorios, uno no decreta la muerte, es el desarrollo de las relaciones entre los ciudadanos, el desarrollo de la conciencia de los pueblos, la que termina produciendo grandes puntos de inflexión en el desarrollo de la historia. Es decir, la esclavitud no culminó porque se decretó que terminara. Antes que eso ocurriera, hubo un desarrollo enorme y luchas de los pueblos para que llegáramos a un estadio donde ya hoy al menos nadie es capaz de sostener medianamente que hay... Públicamente. Uno siempre tiene la tendencia de que hay sectores que todavía lo creen, pero ya públicamente al menos es indefendible. Seguramente que 100 años o hace 500 años atrás, lo que era públicamente indefendible era lo contrario. Claro. Yo creo que estamos exactamente en ese proceso y América Latina, precisamente... por los procesos políticos que estamos viviendo en América Latina, yo creo que es la mejor región del planeta en este momento para intentar construir un modelo de desarrollo alternativo. Yo creo que las crisis que están pasando en Europa y en los Estados Unidos hacen mirar la reflexión teórica, la reflexión conceptual, pero además la acción política hacia las cosas que están ocurriendo de este lado del planeta. Tú sabes que yo hace más de 11 años leí un libro que me impactó tanto que comencé a leerlo a las 8 de la noche y lo terminé a las 4 de la mañana. No lo podía dejar. Es un libro que lleva por nombre El horror económico. Y la autora es una francesa del área de las letras,
llamada Susan Forrester. Susan Forrester escribe ese libro, El horror económico. Y yo le pregunté al día siguiente a una gran amiga, que por cierto es de la oposición, en aquel momento éramos profesoras universitarias las dos, trabajamos juntas. Le pregunté, oye, estuve leyendo un libro y me causó un gran impacto. Y me dijo, Susan Forrester es una mujer del área de las letras que tuvo un solo hijo. Su hijo, como todos los únicos hijos en Francia, estudió su primaria, su bachillerato, su kinder, su todo, llegó a la universidad y se graduó. Y como muchos muchachos, esa era la década del 80, cuando se dieron las primeras manifestaciones de la crisis del sistema capitalista en el modelo neoliberal. En el modelo neoliberal, así es. Bueno, ese hijo de la compañera no consiguió trabajo, como muchos jóvenes franceses, y el muchacho se suicidó. Y ella escribe ese libro dirigido a los jóvenes y a las jóvenes, explicándoles que hay un horror, el horror es el horror económico. Yo te estoy hablando de hace más de 11 años. El presidente no había ganado las elecciones, no era ni siquiera el año 98, cuando yo leí ese libro. Quiere decir que estamos hablando de una crisis del sistema capitalista mundial de una larga data, por lo menos de 1968 para acá, cuando se dan ya algunas manifestaciones, incluso se toman una serie de medidas para eliminar la libre convertibilidad del dólar por oro. 73, todo eso se hace allí, 68, tratando de reflotarlo en ese momento. Tratando de reflotarlo. A mí me preocupa mucho cuando uno habla de que está en decadencia un sistema. El sistema feudal o la transición del feudalismo al capitalismo duró del siglo XIII a el siglo aproximadamente 1850, 1850, sí. Duró nada más la transición entre el feudalismo y el capitalismo. Y el feudalismo estaba en decadencia. Y estaba surgiendo un nuevo modo de producción que era el capitalismo. Porque el tiempo histórico es mucho más largo de lo que uno supone. Puede ser más corto, más largo, depende de las fuerzas de la lucha de clases. En definitiva, de eso depende, de cuáles son las fuerzas que ahí se mueven. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero yo creo que una de las cosas que la globalización probablemente le va a permitir a la raza humana es que esas distancias, esos tiempos de ir construyendo de grandes puntos de inflexión en el desarrollo de la historia, a lo mejor se acorten entre la capacidad de comunicación de los pueblos y la capacidad tecnológica. Probablemente, si alguna cosa ha cambiado, es que a lo mejor estamos frente a la posibilidad de que esos periodos no sean, y como correctamente dices tú, el tiempo de la historia y el tiempo de los procesos sociales no tiene nada que ver con el tiempo de la vida del ser humano, pero a lo mejor estamos en presencia de la posibilidad de que esos procesos se aceleren. Bueno, de repente no son 5 siglos, sino un siglo. Sino un siglo. Ahora, que ya es bastante. Y yo pregunto, que ya es ¿podría bastante. contribuir el nacimiento de la CELAC a que poco a poco nuestros pueblos dejen de depender del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, tomando en cuenta que Venezuela ya tiene un tiempo en revolución y lo logró? Yo voy a hacer un comentario, no en lo económico ahora, sino porque con eso que acabas de preguntar, quiero poner sobre la mesa la siguiente reflexión. Fíjate, en la Venezuela de los 80, un poco lo que decía Nora, en la Venezuela de los 80 hubo varios estudios, colegas nuestros de la Universidad Central, que cuando los venezolanos se les pedía que se compararan con otros pueblos, con otros ciudadanos, cuando los venezolanos se comparaban en los 80 con los pueblos, con los europeos o con los norteamericanos, los estadounidenses, se sentían en minusvalía. Pero cuando se comparaban con los latinoamericanos, es decir, con los colombianos, los peruanos, los ecuatorianos, sentían más bien que la minusvalía era de los otros. Es decir, había una muy poca conciencia del tema de la integración. Te estoy hablando de los 80, finales de los 70, principios de los 80. Hoy en día, pero sobre todo en los últimos 10 años, eso en la conciencia del venezolano ha habido un cambio estructural importante, un cambio de la cultura política sobre esos temas importantes. Hoy en día los venezolanos valoran enormemente lo que significa y las posibilidades de la capacidad que tendrían en un modelo, en la patria grande, en el tema de la integración. Hoy en día eso es un tema que está incorporado en el pensamiento de la sociedad venezolana en las grandes mayorías. Y yo creo que ese es un elemento bien importante. Por eso el nacimiento de la CELAC se corresponde
y yo creo que lo mismo debe estar pasando en otros países de América Latina, se corresponde con lo que los pueblos hoy en día están esperando o por lo cual hacia donde están mirando. Y eso te da una enorme fortaleza para construir este espacio de integración que seguramente será contradictorio, complejo, será un camino largo, pero te abrirá todos esos debates en un marco distinto de lo que era América Latina en los 80. Claro, yo entiendo también la pregunta que tú haces. Me lleva a reflexionar un poco sobre lo que dije hoy. No se asusten, no nos va a quedar un siglo todavía. Un poquito menos. 100 años. No, 100 años. Bueno, ya llevamos más del siglo. Es demasiado, es demasiado. Ya llevamos más del siglo. Digo que evidentemente, y siguiendo los planteamientos de nuestros líderes en América Latina, el presidente Correa, el presidente Evo Morales, Raúl Castro en Cuba, nuestro presidente de la República Bolivariana de Venezuela, siguiendo sus planteamientos, estamos en un cambio de época, ya no es una nueva etapa, es un cambio de época. Y en este cambio de época lo que estamos encontrando es procesos en los cuales los pueblos se organizan por viejas reivindicaciones, antiguas reivindicaciones y nuevas reivindicaciones, y lo hacen con fuerza. Esto de los indignados en Europa no está hablando sino de eso, pero también lo que aquí ocurrió en 1989, el llamado Caracazo, no fue sino una expresión de los indignados y las indignadas de este país, ¿verdad? La primera dicen ante las imposiciones del Banco Mundial y esos levantamientos que han habido en República Dominicana, por ejemplo, en Argentina, cuando decían que se vayan todos, yo recuerdo aquellas manifestaciones. En Brasil en los 80 claro, también hubo nuestros pueblos han estado luchando por lograr construir esa sociedad justa y amante de la paz que recoge nuestra Constitución. Han estado trabajando por eso. Y este cambio de época nos va a permitir avanzar muchísimo más. Eso sí, teniendo conciencia que eso es sin que habiendo contradicciones, que vamos a tener que ir cabalgando sobre ellas, y a veces vamos a retroceder y otras veces vamos a avanzar. Ojalá que sea como decía Lenin, ¿verdad? Está bien, 2 pasos atrás, pero para ir a 3 adelante. Seguramente puede ser así. Tenemos que hacer un corte, pero antes les dejo la interrogante. Venezuela ha venido promoviendo en la región una serie de propuestas, entre ellas el Banco del Sur, el Sistema Único de Compensación Regional junto con Ecuador. Es posible que estos mecanismos también de integración, pero desde el punto de vista financiero, se logren en los 33 países en un futuro a través de la CELAC. Hablamos de eso al regreso, pero no se olviden que vamos a ver ahora el contragolpe del pueblo y también al regreso sus comentarios vía Twitter, @ericalena1, el punto de contacto entre usted y yo. Mi nombre es Yelix Olivero, vengo de la ciudad de Guatire. Vengo hasta aquí, a este programa, para hacerle un llamado al presidente de la República y al ministro Tarén Ansami, para que me ayuden en un caso que tengo ya más de 6 meses. Hice una denuncia al ciudadano Antonio Rujana Saavedra, el registrador de Guatire, sobre acoso, violencia psicológica y hostigamiento. Él a la fiscalía, he denunciado a la Fiscalía Quinta de Guarena y hasta los momentos no me han dado respuesta. Solamente me dijeron el viernes pasado, este lunes pasado, que el caso tenía un acto conclusivo ya. Yo hice varias denuncias ya al SAREN, donde pertenezco. He ido en varias ocasiones a varias instituciones. Ya tengo afectada a mi familia, estoy angustiada sobre este caso ya, porque ya las personas veo que no me quieren hacer caso a mi denuncia, y pido que me lo reabran y que tomen en cuenta mi angustia que tengo sobre esto. De verdad yo le pido al presidente de la República y al ministro Tarén Ansami que de verdad vea este caso, porque es bastante lo que me está afectando a mi patrimonio familiar y a mí.
Mi nombre es Agnir Jordán, vengo de la estafa multimillonaria de Host Project de Venezuela, Lagunetica, el Estado Miranda. Nuestra denuncia es, ya desde el 2009 hemos agotado todos los recursos, hemos ido a la Asamblea Nacional, la Alcaldía de Huaycaipuro, en todos los organismos del Estado relacionado a nuestra estafa. Nunca nos entregaron nuestras viviendas. Los ciudadanos marcanos Caguán, la familia Cabanos Caguán, tiene boleta de captura, no se han presentado, ya vamos por la 9ª audiencia preliminar diferida. Entonces necesitamos nuestra vivienda ya que la pagamos a esa empresa, a esa familia Marcanos Caguán, y hacemos el llamado también que ellos se pongan a derecho, no nada más ese acuerdo reparatorio que ellos quieren, sino que vayan al tribunal y se pongan a derecho y den la cara y nos respondan. Al ritmo del Gumbay, Bahamas transita por el camino de los libertadores. Blindamos su seguridad. Incorporamos la tecnología chip a todas nuestras tarjetas. Valoramos su tiempo al realizar sus transacciones bancarias. Desde ahora serán más rápidas y con la protección que usted merece. Mejoramos nuestros criterios de seguridad para proteger su dinero. Solicite su nueva tarjeta con tecnología chip en nuestra red de oficinas bancarias. Banco del Tesoro. Sigue avanzando la gran misión Agrovenezuela. Somos 22 consejos comunales que conformamos la comuna El Maizal y bueno, estamos trabajando de la mano a mano con la revolución, con el presidente. Gracias al presidente hemos obtenido muchos beneficios sociales, tal como la infraestructura de este liceo que tanto nosotros la necesitamos acá en la comunidad. Sociedad de Estados de Antigua y Barbuda. Capital, Saint John's. Primer ministro y encargado de las relaciones exteriores, Winston Baldwin Spencer. Superficie territorial, 443 kilómetros cuadrados. Población, 88.600 habitantes. Moneda, dólar del Caribe Oriental. Antigua y Barbuda forma parte de los 33 países que conforman la CELAC. Perucho llegó a la cuadra queriendo de vida cambiar y cada vez que alguien llega pasa algo singular. Ese día se enamoró de la vecina de al lado, que nunca le paró ni medio por ser tan anticuado. ¡Actualízate, Perucho! Si comienzas una nueva historia, actualiza tus datos en el registro electoral. 1.300 puntos de inscripción esperan por ti. Qué bella mi abuela. Abuelo, ¿cómo fue que la conociste? No se me olvidará nunca. Yo tenía una cita ciega. Busqué en la página amarilla un restaurante romántico. La muchacha no llegó nunca. Pero la que me estaba atendiendo era la mujer más linda que yo había visto en mi vida. Todavía conservo la página amarilla donde encontré el aviso del restaurante. Abuelo, me tengo que ir. Voy a llevar a mi novia a comer. Ahí está, la página amarilla de este año. No, tranquilo, la tengo aquí. Ahora tus páginas amarillas CanTV en internet y en tu celular. Ni solo, ni lejos, ni triste, ni serio, ahora verás cómo arranca este sueño. Agárrate fuerte que juntos haremos la vida bonita que todos queremos. Brillante, ligero, gigante o pequeño, llegó tu momento de mirar al cielo y ver que el futuro ya no está tan lejos. Porque tu futuro está a la vuelta de la esquina. Los colores de tu cara se iluminan. Ya no tienes que esconder más tu sonrisa. Llegó TVCom, el terminal bancario comunal del Banco de Venezuela, que pone junto a ti las oportunidades que tanto mereces. Y es que ahora tu futuro está a la vuelta de la esquina.
Al ritmo del Brookdown, Belice transita por el camino de los libertadores. ...185 años después del Congreso Anfictiónico de Panamá, América Latina viene a saldar una deuda con su destino. El sueño de Simón Bolívar empieza a cristalizarse. No aró en el mar, no sembró en el desierto. De aquella carta de Jamaica en septiembre de 1815, mucha agua corrió por nuestros ríos, pero qué vigente su anhelo. Yo deseo más que otro alguno ver formar en América la más grande nación del mundo, menos por su extensión y riquezas que por su libertad y gloria. La lucha no ha sido fácil. El imperio, destinado a plagar de desdichas la América Latina en nombre de la libertad, no ha cesado sus agresiones. Desde 1823 inició sus ataques al sueño bolivariano e impulsó la tristemente célebre Doctrina Monroe. Washington no dudó en invadir países soberanos que se resistían a ser avasallados. No titubeó en alquilar matones vestidos de militares para torcer la voluntad de los pueblos. Los militares formados en la Escuela de las Américas se convirtieron en verdugos de sus pueblos. No faltaron empresarios y políticos ganados por la Casa Blanca, quienes se opusieron sistemáticamente a la unidad latinoamericana. Los hemos visto en los medios de comunicación. Han sido la comparsa perfecta. Los tiempos cambiaron. Comenzando la década pasada, Venezuela inicia una transformación que no tiene vuelta atrás. El triunfo electoral de Hugo Chávez, terminando el siglo XX, enciende la esperanza a toda la América morena. Otros se contagiaron. Brasil, Argentina, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Uruguay, toda la patria grande empezó a romper las cadenas. El imperio, sintiéndose amenazado, intenta contraatacar, pero su esfuerzo no logra arrodillar a la patria del libertador. La cumbre presidencial de Mar del Plata el 2005 fue trascendental. Y cada uno de nosotros trajo una pala. Una pala de enterrador, porque aquí en Mar del Plata está la tumba del Alca. Paralelamente, los pueblos expresaban su apuesta por la unidad y su repudio al imperialismo. ¡Qué algarabía! ¡Que vivan los pueblos de la América Latina y el Caribe! Caraqueño americano, sonríe. 200 años después, tu semilla germinó. El 2 de diciembre, 33 jefes de Estado se reunirán en la CELAC, concretando el gran sueño de Simón Bolívar. Quienes históricamente sabotearon los esfuerzos ya no podrán hacerlo. Este es un evento, el evento político de mayor importancia y de mayor potencial de trascendencia de todos los que han ocurrido en América nuestra en 100 años y más. Ya no podrán detener nuestro camino por la paz, por la integración, por la solidaridad y por la unidad. Felicitamos a nuestros compañeros de Dando y Dando, Eduardo Cornejo y otra compañera productora que realizaron este hermoso video. Vamos dibujando el camino, dice Calle 13, y la CELAC dice el camino de nuestros libertadores, y en eso estamos. Casi 200 años después, estamos en la vía. Les preguntaba, bueno, antes del corte, si era posible
que estos movimientos, o más bien estas propuestas que ha hecho Venezuela desde la Revolución Bolivariana, como el Banco del Sur, el Sucre, se podrían tal vez dispersar por estos 33 países y de alguna forma constituir un bloque económico en algún momento que se enfrente al poderío económico de otros continentes. ¿Cuál me lo responde? La profesora. Yo primero. Las damas primero. Las damas. Aunque los caballeros mejor, porque entonces dicen, mira cómo las consentimos. No, mi querida profesora. Fíjate tú, evidentemente todos los pasos que se dieron atrás son importantes. Y Venezuela está jugando un papel fundamental. No queremos, por supuesto, de ninguna manera decir que Venezuela es lo mejor que existe, porque, bueno, vamos a parecer un poquito medio pedantes y de eso no se trata. En realidad, en esta nueva época, muchos países, muchos pueblos de nuestro continente han estado presentes en sus luchas. Pero Venezuela en particular, a partir de 1989, cuando se da el Caracazo, muestra una confrontación que lo que implicaba era el decir, aquí estamos nosotros, aquí estamos nosotros. Eso de que tú vieras en un cerro, ahí en Rocatapella, que pasaba un carro lujoso y la gente le tiraba piedra, y pasaba el volgajito este que decíamos hace rato de Judy Valencia, y nadie le tiraba piedra. De los 30 años de la profesora Judy Valencia. Bueno, nadie le tiraba piedra, tenía un sentido. Claro. Es decir, esta sociedad, un país rico con un pueblo pobre. Un pueblo insoportablemente pobre. Comiendo perrarina, en un país además. tan rico como este. Sí, habían barrios de Caracas, de Valencia, donde habían grupos de cristianos de base que organizaban a la gente para que comieran los niños perrarina, porque era la manera de consumir alguna proteína. Eso realmente era insoportable. Pero este pueblo se comportó como lo que es, el bravo pueblo. Y salió adelante, salió a pelear. Por supuesto, nos presentaron de la manera más burda. ¿Cómo es posible que una persona, en vez de llevarse algo de comida, se lleve una nevera o un televisor? Bueno, pero ¿acaso la sociedad de consumo no nos había dicho que nosotros teníamos valor porque teníamos esa nevera? No te lo restriega todos los días en la cara a través de la televisión, que no vale porque no lo tienes. Sí, vales porque tienes cosas, no porque eres, sino porque tienes cosas. Pero luego, bueno, vieron, desde ese momento, desde ese momento, desde 1989, este pueblo no regresó a su casa, sino que hubo manifestaciones diversas por el agua, por la tierra, en todo el país. Y llegó 1992. Y en 1992, otra vez nuestro pueblo, en este caso nuestro pueblo armado, salió a la calle. Pero era nuestro pueblo también el que sale a la calle. Y también el 27 de noviembre de ese mismo año. Y luego, en 1989, este pueblo salió a la calle 1998. Perdón, 98, ya me fui para otro lado. Para 1998 este pueblo sale nuevamente a la calle a decir, este es el gobierno que nosotros queremos. Porque lo que se estaba realmente planteando es, ya no soportamos más, queremos un tipo de gobierno que responda a los intereses del mundo del trabajo. Y eso fue lo que logramos en 1998. Y hasta hoy hemos estado trabajando, ahí está UNASUR, incluso ahí en nuestro plan socialista, el primer plan socialista 2007-2013, establece la multipolaridad, tú lo decías hace rato, es decir, la necesidad de crear en vez de la unipolaridad, la hegemonía del gran capital a través de ciertos sectores imperiales, no solo estadounidenses, por cierto, el capital financiero. También el capital financiero. Y ese capital financiero tiene diferentes nombres, además, ¿verdad? Eso es lo que se da. Y bueno, eso nos condujo a trabajar con nuestro presidente, porque en definitiva, el presidente es el presidente y es el líder, porque es una representación de este pueblo. Y es el que nos permite trabajar, ¿verdad? Es un vocero, claro. Sí, es un vocero. Un líder que manda obedeciendo. Ese manda obedeciendo lo oí yo por primera vez, ¿tú sabes cuándo? Lo oí
con el subcomandante Marcos. Subcomandante Marcos. El subcomandante Chiapas, Marcos, México. planteando en Chiapas, mandar obedeciendo. Es la cosmovisión indígena la que está detrás de eso, así como el buen vivir también. Es la cosmovisión indígena. Bueno, y en todo caso, lo importante es cómo este presidente nuestro supo hilvanar todos los hilos necesarios, junto con, por supuesto, con otros líderes del continente, eso está claro, y junto como representantes también de otros pueblos del continente, supieron avanzar en esta construcción. Detrás de esta reunión que va a haber el 2 y el 3, está el ALBA, está el UNASUR, está el Banco del Sur, está Telesur, está todo la esto Radio que del Sur, no se le olvide. Y la Radio del Sur también, por supuesto. Y Petrocaribe, están tantas cosas que se han ido construyendo que no van a desaparecer, sino que son insumos de este nuevo proceso que comienza el 2 y el 3, ¿verdad? Fíjate, Nora, yo diría incluso que si uno lo intentara como esquematizar, uno diría, fíjate, en lo político, ya la CELAL tiene unos antecedentes bien interesantes que es UNASUR. Fíjate que los dos últimos grandes conflictos que ha habido en la región, el intento secesionista en Bolivia y el intento de golpe en Ecuador, quien pudo dar una respuesta política oportuna y apropiada para que los latinoamericanos resolviéramos nuestras dificultades en nuestro contexto, no fue la Organización de Estados Americanos, fue la UNASUR. Incluso en el caso de Honduras, yo soy de los que piensa que si hubiese sido UNASUR quien hubiese adelantado ese intermediario en ese conflicto, la salida hubiese sido distinta. En lo económico, tú lo has dicho, ya hay algunas expresiones en el ALBA, pero también lo del Sucre, que es un intento inicialmente entre dos países, así surgió entre Ecuador y Venezuela. Sí, pero ya en lo político hay una manifestación, hay un germen. En lo económico también lo hay. En lo social, ¿acaso todo lo que ha pasado en estos últimos años en términos de las misiones, de la misión Milagro o de niños que se han venido a operar aquí de distintos países de América Latina al hospital al cardiológico infantil, eso ya comienza a prefigurar una visión de lo que pueden ser algunas experiencias, inicialmente quizás no en el ámbito completo de la CELAL, pero en el ámbito de 4, 5, 10, 12 naciones. Y esa es la dinámica que permitirá y que se desarrollará en ese espacio que, como correctamente dijimos inicialmente, no es una comunidad de estados latinoamericanos simplemente, es un verdadero espacio de integración para construir una gran patria latinoamericana o la nación de naciones. Ojalá que la palabra integración algún día se trascienda desde el punto de vista semántico y lleguemos a decir unión, como lo es la UNASUR, ¿verdad? El Espinito Silva, a través de nuestro Twitter, dice: ¿qué futuro tiene la CELAC con la oposición de violentas oligarquías criollas apoyadas por Estados Unidos? Un gran futuro. Sí. Bueno, que no va a haber problemas es imposible decirlo, al contrario, va a haber problemas y va a haber confrontaciones. Y ya las hay, y si uno revisa en todos los países de América Latina, si nos referimos a Venezuela, uno en Venezuela conoce posiciones que históricamente y en el presente siempre han confrontado la posibilidad de una integración latinoamericana. No es casual que el primer tanque petrolero de un país como el nuestro que haya viajado hacia el sur fue hace, si no me falla la memoria, 6 o 7 años. Hacia Argentina. Hacia Argentina. Sí, porque las sociedades avanzan en la medida en que los pueblos saben manejar las contradicciones. Y una contradicción fundamental en esta época y también en la época anterior es la contradicción nación-imperio. Esta unión de naciones se va a encontrar con esa contradicción, con la contradicción con el imperio, y tendrá en este caso que saber manejarla, saber manejarla como una contradicción antagónica, porque es verdad que en nuestros pueblos las contradicciones serán unas antagónicas y otras no antagónicas, pero la contradicción nación-imperio es siempre antagónica. Miren, @Manuel Brito M dice: es bien bolsa el que crea el cuento de que los pobres en la cuarta comían perrarina. Nunca en su vida la compraron ni sabían el precio. Yo creo que el señor Manuel Brito puede recibir una respuesta de usted, porque a lo mejor suena feo si se la doy yo. No, yo lo que pasa es que el señor Manuel Brito, con todo respeto, creo que basta revisar la prensa de la época. Es decir, no hace falta evidencias muy contundentes. Si uno revisa la prensa de la época, verá allí la evidencia. Claro, además, basta con acercarse a los grupos cristianos de base en la teología de la liberación. Fueron monjitas
que trabajaban allí en los barrios de Petare, por ejemplo, y fueron sacerdotes que trabajaban en estos barrios populares, los que establecieron formas de cómo comer. Yo quisiera recordar algo porque no me lo puedo, yo acepto las provocaciones de inmediato, mira aquí. Históricamente. Históricamente. Rapidito porque ya nos está cortando el coordinador. Solamente una cosa, las compañeras de los grupos, de los círculos femeninos populares, cristianas en su mayoría, de inspiración cristiana, recogieron firmas en la Cuarta República para llevárselo al Tribunal Supremo de Justicia de la época para que tomaran posición en relación al derecho a comer. Y le contestó la Corte Suprema, no se llamaba tribunal, sino la Corte Suprema de Justicia de la época, le contestó que comer no era un derecho humano. Entonces ahí está, esa es la respuesta. Así como tampoco lo no considera, era, en esa época el agua un derecho humano, todavía el planeta tiene que pedirlo Bolivia a través de numerosas instituciones regionales, ¿no? Que por favor el agua, que sea considerado un derecho humano, la gente tiene derecho a tomar agua. Hubo en la década de los 80 procesos donde se privatizó el agua. Bueno, estuvieron a punto de privatizar hasta el oxígeno, pero... Que en Bolivia es un delito, o era un delito hasta que llegó Evo, tomar el agua de la lluvia, porque el agua iba a ser privatizada. Bueno, @Gudari_Batasuno dice, el proceso de integración latinoamericano ya no puede ser detenido por nadie, somos el pueblo del futuro y estamos venciendo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias por haber aceptado la invitación. Amigos, han sido Germán Campos y, de última pero no menos importante, la profesora Nora Castañeda, directora del Banco de la Mujer, y han estado hablando con nosotros sobre todos los temas económicos que se juegan en la CELAC, en este nacimiento que va a tener el próximo 2 en nuestro país. Vamos a ir a revisar de inmediato los titulares de prensa que van a estar circulando el día de mañana en todo nuestro país. Primero, el Correo del Orinoco. La artillería del pensamiento. Ejecutivo decretó el viernes 2 día no laborable para el sector público. A través de Venezolana de Televisión, el vicepresidente Elías Agua anunció que no habrá clases en todo el sistema educativo el viernes 2 de diciembre. La disposición señala que se suspende el porte de armas desde hoy y hasta el lunes 5 de diciembre y las resoluciones servirán para mantener el orden y la seguridad durante la cumbre fundacional de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños que se realizará este fin de semana en la capital de la República. En segundo término, la cultura tomó el hemiciclo. Los compañeros de Un Solo Pueblo y también Gualberto y Barreto fueron declarados patrimonios culturales en nuestro país, justo y necesario. Navidad con Mi Casa Bien Equipada fue una jornada especial de venta de electrodomésticos del programa Mi Casa Bien Equipada que comenzó hoy 28 en el Distrito Capital y en 16 estados de Venezuela. En este operativo el pueblo puede adquirir hasta el domingo artículos con ahorro hasta el 60%. Por cierto que en Twitter el alcalde Gerardo Blaide estaba un poco molesto por eso. Y a todo tren en Caracas, desde ayer la línea 1 del metro cuenta con 2 nuevos trenes al servicio de las usuarias y usuarios, confirmó el presidente del sistema de transporte masivo, Jaiman El Trudi. Y aquí el tema de mañana. El próximo lunes comenzará el registro de la gran misión Hijos de mi Pueblo, así lo establece la foto con la ministra del Poder Popular para la Salud, Eugenia Sader. Y en el diario Vea, la foto principal del del periódico de los García Ponce, canciller Maduro y altos funcionarios de la salud de la CELAC evalúan la agenda. Y aquí en el cintillo, un tema importante, acciones caen en 86%. American Airlines solicita protección por bancarrota. El modelo perfecto, según los economistas del norte, desafortunadamente no garantizó el éxito de American Airlines. Bueno, amigos, hasta aquí Contragolpe por la noche de hoy. Como dice nuestra compañera Vanessa Davis, quien seguramente regresará pronto, los dejamos con Walter Martínez y su dossier. La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, se constituye para avanzar en la construcción de un orden internacional más justo, equitativo y armónico, fundado en principios como la igualdad soberana,
la solución pacífica de controversias, el respeto a la integridad territorial, apoyando la edificación de un mundo pluripolar. Hoy conoceremos a Colombia, parido de nuestra gesta libertadora, y a 3 naciones que se levantan en alto con voces aguerridas de mujeres combatientes: Costa Rica, Argentina y Brasil. República de Colombia, capital Santa Fe de Bogotá, superficie territorial 1.141.748 kilómetros cuadrados, población 45.644.023 habitantes, moneda peso colombiano, idioma castellano, presidente Juan Manuel Santos. En el marco de la CELAC, el dignatario sostuvo: el viernes se inicia una gran cumbre de los presidentes y es una cumbre a la cual le damos muchísima importancia. Pienso de todo corazón, convencido, que esta es la década de América Latina. República de Costa Rica, capital San José de Costa Rica, superficie territorial 51.100 kilómetros cuadrados, población más de 4.563.530 habitantes, moneda colón costarricense, idioma castellano, presidenta Laura Chinchilla. La jefa de Estado ha hecho de la seguridad una de las prioridades de su presidencia. Sentencia que el narcotráfico debe ser prioridad de organismos multilaterales, así como se ha hecho con el terrorismo. Agrega que la batalla al narcotráfico hay que ganársela con inteligencia, con información y prevención. República Argentina, capital Buenos Aires, superficie territorial 3.761.274 kilómetros cuadrados. Posee una población más de 40.091.350 habitantes. Moneda peso argentino. Idioma castellano. Presidenta Cristina Fernández. Cristina Fernández, del Frente para la Victoria, alcanzó el 23 de octubre un notable triunfo electoral. Obtuvo el 54,11% de los votos y aventajó con 37 puntos por encima al segundo candidato. Hoy Cristina vive su segundo mandato y el éxito del modelo económico preanuncia que el gobierno no modificará el rumbo en el futuro. República Federativa del Brasil, capital Brasilia, superficie territorial 8.514.876 kilómetros cuadrados. Población 190.755.799 habitantes. Moneda real. Idioma portugués. Presidenta Dilma Rousseff. La jefa del Estado afirma que Brasil cuenta en la actualidad con reservas para hacer frente a la crisis y expresó su preocupación ante el desenfrenado desempleo en los países desarrollados. Brasil, en sus propias palabras, cuenta con dinero suficiente. Tienen al menos 350.000 millones de dólares en reservas y este año crearon 2,3 millones de empleos.